Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 14 horas con 6 minutos desde este espacio de no apto para cínicos. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saluda con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, acompañado como siempre con nuestra querida productora Lourdes Saras, conocida por todos ustedes como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa interesante porque yo creo que hablaremos de temas más puntuales, pero yo creo que uno de los temas que sigue mandando evidentemente es el de la pandemia, pero hay un tema que está ahí flotando en el ambiente y que tiene que ver con el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo el tema de la inmigración indocumentada. Por ejemplo, esta mañana le preguntaron al presidente que qué va a pasar con el futuro del infame programa de Permanezca en México. Es un programa realmente que le ha permitido o que le permitió a la administración de Donald Trump combatir a la Guardia Nacional en una extensión de la patrulla fronteriza. Hasta qué fecha, hasta qué momento México va a seguir sirviendo de campamento de refugiados, de peticionarios de asilo de Estados Unidos? Es un tema de los que vamos a hablar con gente que conoce muy bien este tema. Vamos a hablar también de algunos puntos de vista que han surgido en el curso de los últimos días a raíz de la decisión del presidente de México de dar a conocer el expediente el general Salvador Cienfuegos. Vamos a hablar también de pasada del tema de Twitter, este intento por censurar algo que Twitter no solamente ha hecho en México, sino que sigue practicando en todo el mundo, una práctica bastante cuestionable, sobre todo cuando esta práctica se hace con un sesgo político tan evidente como es el caso de México. Así es que vamos a hablar de este tema también de la pandemia, que la situación sigue crítica. Los hospitales, sobre todo en la Ciudad de México, están a tope. Hay escenas realmente dramáticas que estamos viviendo y no podemos esconder la cabeza en la tierra como un avestruz y negar esa realidad tan horrorosa que nos rodea, que nos sigue acechando a todos y cada uno de nosotros. Hoy mismo el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que la nueva variante que surgió en el Reino Unido es más letal y se propaga a mayor velocidad. Bueno, pero vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con lo que pasó esta mañana, con unas declaraciones del presidente que tienen que ver con el tema del programa Permanezca en México. Nosotros hemos documentado desde la jornada y sobre todo desde la sección de la Jornada Sin Fronteras, que es una sección especializada específicamente en el tema de la migración, la forma en que México decidió supeditarse al capricho de Donald Trump, claro, para tratar de evitar sanciones económicas, no lo hizo porque sí. Entonces yo creo que el presidente de México optó por un mal menor, pero ese mal menor ya se está convirtiendo en algo insostenible. Y esta mañana le preguntaron a propósito de este tema. Vamos a escuchar cómo se le preguntó al presidente sobre este asunto. Compañera. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para pie de página. Bueno, ahora que llegó el nuevo presidente de Estados Unidos, sobre el protocolo de protección a migrantes, ya hablábamos en diciembre, se hablaba de esto, que una ONG había hecho un estudio para exhibir las condiciones en que estaban.
También un grupo de reporteros de pie de página hizo un recorrido por algunos centros donde están estos migrantes centroamericanos y pues para constatar las condiciones deplorables, inhumanas en que se encuentran, presidente. Entonces, preguntarle ahora que el presidente Biden ha cancelado este protocolo, ¿qué va a pasar en el caso de México? ¿Qué se va a hacer con estas personas, con este programa de Quédate en México? ¿Cómo va a garantizar usted las condiciones en que están ellos? O si va a pedir, no sé si recuerde usted que antes del presidente Trump, las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos se quedaban en Estados Unidos a la espera. Entonces, si usted pediría al nuevo presidente que se retomara o como se hacía antes, o cómo va a garantizar usted que estas personas que ya están en México tengan buenas condiciones, porque en el caso de Matamoros, por ejemplo, presidente, hay alrededor de 3,000 personas en un campamento hacinados y sufriendo pues condiciones terribles, impronunciables. Ya apareció incluso un muerto, viven en carpas, no tienen acceso a la salud, solo las organizaciones no gubernamentales que vienen, solidarias, que vienen de Estados Unidos o a otros lugares, les llevan alimentos, les llevan medicamentos, pero sus condiciones son inhumanas. Entonces, no era parte del proyecto que se tenía del Quédate en México. ¿Y cómo lo va a resolver usted? Y si se presentaría un informe también sobre este programa, sobre lo que se ha hecho en estos 2 años, la Cancillería o quien esté a cargo de este programa, para ver qué es lo que han hecho y por qué se derivó en tantas condiciones tan inhumanas para estas personas. Bueno, vamos a informar sobre nuestra política migratoria. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que informe, porque yo tengo otros datos. Yo respeto, ¿no?, tu punto de vista, pero no lo comparto. Nosotros hemos procurado atender bien a los migrantes y se han respetado los derechos humanos. Incluso hemos invertido para que se mantengan los refugios, los albergues. Hemos estado atendiendo a los migrantes y hemos cuidado de que no sean afectados sus derechos humanos, nada que ver con lo que sucedía antes, de que los secuestraban y los desaparecían. Hemos estado pendientes y los hemos protegido. Por eso vamos a esperar el informe. ¿Cuándo sería? La semana próxima. Muy bien. Porque es muy importante para nosotros informar, no solo porque nos los estás preguntando, además es tu derecho y existen dudas. A nosotros nos ayuda mucho informar, porque hay no solo medios de información en contra nuestra, o sea, que les molesta la transformación, que quisieran que regresara el régimen de corrupción y de privilegios. No solo es eso, también muchas organizaciones no gubernamentales que vivían del presupuesto. Fíjense la paradoja, organizaciones no gubernamentales que recibían dinero del presupuesto público y también organizaciones vinculadas con grupos políticos, tanto de México como del extranjero. Entonces, ya cambiaron las cosas. Es como esto de
Bueno, el presidente ahí respondía la pregunta de esta reportera que se interesó por el futuro de este programa, la verdad, para mí, desde mi punto de vista, infame, de Permanezca en México. Es cierto que a los migrantes se les secuestraban o se les protegía, se convirtieron en carne de cañón. ¿Se acuerdan del caso de los 72 inmigrantes que fueron masacrados en Tamaulipas, en San Fernando? Y ciertamente se convirtieron en uno de los mercados preferidos de los cárteles de la droga, porque también los cárteles de la droga diversificaron sus negocios y se metieron con el tráfico de indocumentados. Pero esto en México y con problemas que vienen desde Centroamérica. Bueno, pero otra vez la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos inmigrantes que han sido devueltos por Estados Unidos y que permanecen en condiciones realmente insalubres, inhumanas? Y buscamos a nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez para hablar de este tema. Es una entrevista muy larga, pero la hemos seccionado. Vamos a ir administrándola por partes porque tuvimos una conversación muy interesante y vamos a escuchar en este momento lo que tiene que ver con el futuro de este programa de Permanece en México. ¿Qué va a pasar con este programa? Bueno, y como les prometimos, aquí tenemos de nueva cuenta a nuestro querido Juan José Gutiérrez, uno de los líderes históricos del movimiento en defensa de los derechos migrantes en el sur de California. ¿Cómo estás, querido Juan José? Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Gusto estar de nuevo contigo. Oye, Juan José, pues mira, ya te platiqué, te adelanté más o menos cuáles eran los temas porque resulta ser que ahora de forma casi, yo no diría inesperada, pero sí que más que alentador, el presidente Joe Biden ha anunciado medidas que la verdad resultan muy alentadoras, pero yo quisiera pespuntearlas, analizarlas, ahora sí que cuadro a cuadro contigo. Lo primero que me llama la atención, y es una pregunta que le hicieron esta mañana al presidente, es qué va a pasar con el programa Permanece en México, que tú sabes que le permitió a la administración Trump escaquearse de sus responsabilidades, violar la Constitución y mandar de regreso a México a muchos inmigrantes, sobre todo de Centroamérica, que buscaban asilo en ese país. De hecho, se convirtió la frontera en una hilera triste, desoladora de refugiados que aspiran a un asilo político, y te lo digo de Centroamérica y de Cuba y de otros países. Entonces, lo que no queda claro, a pesar de que el Departamento de Seguridad Interna dijo que ya iba a suspender estas devoluciones hacia México, pero no me queda claro cuáles van a ser los tiempos para que se dé marcha atrás por completo al programa Permanezca en México. ¿Tú qué sabes? Bueno, todavía no se ha establecido de forma explícita las fechas exactas. Le corresponderá al señor Alejandro Mayorkas ser el receptor de la voluntad sobre fechas por parte del presidente ya en funciones, Joseph Biden, y luego a la vez, una vez que sepamos quién va a ser la persona responsable de ejecutar la política migratoria por la actual administración, quien las hará públicas. Creo que al principio, por ser una política que involucra a otra nación, en este caso a México, probablemente va a ser Alejandro Mayorkas y no el jefe del Departamento de Inmigración y Naturalización quien vaya a hacer el anuncio. Pero yo pienso que ya desde ahorita, Jaime, se puede asumir que si una persona llega a la frontera México-Estados Unidos y establece ante una inmigración a quien se entrega o quien lo captura, hombre o mujer, y en la entrevista puede articular que tiene un miedo creíble, un temor creíble de que tanto su integridad física como su vida corre peligro en su país de origen, esa persona sería permitida de ingresar al país
y ya no retornada a México o a Centroamérica, porque también se expandió el programa de permanecer en otras naciones, ¿no? Se forzó a Guatemala y a El Salvador, creo que también hasta Honduras, a que ejecuten esta política, ¿no? De ya no permitir las caravanas. Sí. Y yo pienso que ahí es donde está la clave. No se va a permitir dentro de lo posible que un centroamericano o centroamericana haga lo que se hacía antes de hacer la travesía por la República Mexicana, llegar a la frontera, entregarse a las autoridades y a partir de ahí hacer un proceso de trámites para lograr o el estatus de refugiado o lo más común que se ha hecho a través de los años, que es peticiones de asilo político. Por eso, y esto lo digo, ¿verdad? Porque ya el presidente Joseph Biden ha hecho del conocimiento del mundo, especialmente de los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, que planea hacer una inversión de hasta $4,000 millones para atacar la raíz del problema que fomenta las corrientes migratorias de esas naciones hermanas hacia los Estados Unidos, ¿verdad? O por lo menos una de las razones primordiales, que es la desesperación económica de pueblos desesperados que viven una verdadera pesadilla horrorosa, donde no solamente son afectados por el azote de la falta de oportunidad económica, falta de empleos, sino que además de eso, ante la descomposición social que han sufrido países, principalmente Honduras, que fue víctima de un golpe de Estado, sí, justo cuando arrancaba la administración Barack Obama, Joseph Biden, pues sufre este golpe de Estado, se derroca al presidente en funciones y luego se le humilla llevándolo a Panamá en paños menores y abandonándolo en estos en plena pista de aterrizaje en la nación hermana de Panamá. A partir de ahí, este país se ha descompuesto muchísimo. Sabemos que quienes lo han estado gobernando son una serie de políticos mafiosos. Leti, que fue el primer presidente que quedó en funciones sin haber sido electo, así también como otros políticos que le han seguido desde entonces, como sabemos los presidentes siguieron. Está en funciones ahorita el presidente Hernández, que ya su hermano fue encontrado culpable de dedicarse al narcotráfico en una corte de Nueva York y ya está purgando una condena por eso. El presidente Hernández todavía no, pero es de conocimiento de mucha gente que en Honduras está muy mal, pero muy mal la situación. Es un país peligrosísimo, sí. La juventud no tiene opciones y por eso siguen siendo manipulados por uno u otra fuerza que hace el negocio tanto político como económico, fomentando a estas caravanas de inmigrantes centroamericanos que provienen principalmente, aunque no exclusivamente, de Honduras, pero sabemos que si vamos a El Salvador o Guatemala, la situación también está o ha estado muy mal. Una noticia alentadora es que en El Salvador los altísimos índices de criminalidad que por muchos años azotaron a esa nación y la convirtieron en una de las más peligrosas del mundo en proporción al total de su población, hoy en día pues esa criminalidad, homicidios, daños físicos a terceros se ha reducido de manera muy drástica, muy significativa. Damos la bienvenida a eso y esperamos que eso continúe. Guatemala no es el caso de El Salvador, donde siguen habiendo problemas muy serios. Pero, en fin, quiero regresar a esta inversión del presidente, que ha anunciado el presidente Biden, $4,000 millones, que si la sumamos a las cifras que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde que todavía estaba en funciones el ahora ex vicepresidente presidente Donald Trump,
y el hecho de que México ha expresado deseos de abandonar el Plan Mérida y utilizar esos recursos para que se sumen a los que ha anunciado Biden, a los que ha anunciado México y los que México estaba recibiendo, pues ya se constituyen una cantidad de recursos respetable, no para concluir, sino para dar inicio a un profundo proyecto de fomentar el desarrollo económico en esa región, que ayude a estabilizar a las naciones y que reduzca de manera considerable la necesidad de que miembros de esos pueblos sufridos y hermanos se vean obligados a tomar la drástica decisión de abandonar sus lugares de origen y correr el riesgo peligrosísimo de atravesar Centroamérica y toda la República Mexicana para alcanzar el sueño americano y llegar a Estados Unidos a pedir el refugio o el asilo político. Sea como sea, los que ahorita, para que se entienda, los inmigrantes centroamericanos o de otras naciones que lleguen a los Estados Unidos, repito, y puedan articular que sufren un temor creíble, un miedo creíble de que su integridad física, sus vidas mismas corren peligro en sus lugares de origen, ya no serán retornados a México. Quedaría pendiente solamente la formalidad de anunciar que caduca el programa Manténgase en México para solicitantes de asilo político, y yo pienso que eso va a ser algo que va a ocurrir pronto. Bueno, aquí está lo que nos comentó Juan José Gutiérrez. Es una entrevista que la acabamos de tener hace poquillo, no nos dio tiempo de editarla, pero vamos a ir un poco administrándola, porque fueron temas muy interesantes que tienen que ver qué va a pasar con el futuro de las relaciones y sobre todo el tema de la migración. Hasta donde sabemos, ayer jueves el Departamento de Seguridad Interna ordenó a que ningún inmigrante que llegue y toque las puertas pidiendo asilo ya sea devuelto a México. Y también hay una moratoria para detener y expulsar, deportar hacia México a ciudadanos de estos países, incluidos de terceros países, no solamente mexicanos. Así es que yo creo que este anuncio es muy importante. Queda por ver la fecha exacta en el que se hará el anuncio oficial en el que se anuncie la desaparición, la disolución del famoso programa Permanezca en México, que mantiene en la frontera a cientos de migrantes que están sufriendo y viviendo en condiciones insalubres. Yo no recuerdo otra frontera en la que se haya condenado a inmigrantes, a peticionarios de refugio, salvo qué sé yo, en Jordania, en Afganistán, en Pakistán, estos cordones, estos campamentos nauseabundos, insalubres de inmigrantes, porque ¿cuántas veces se criticó este programa? Porque se devolvía a estos migrantes que huían, por ejemplo, de Centroamérica, y se les expulsaba a México, a ciudades de Tijuana o Ciudad Juárez, donde incluso han muerto algunos, porque hay que reconocerlo, la frontera mexicana tampoco es muy segura que digamos. Entonces yo creo que este es un paso en la dirección correcta, y yo creo que Joe Biden va a buscar el diálogo con México para resolver un tema que es fundamental, no solamente para ordenar la migración, sino para también ponerse de acuerdo con lo que va a ser el futuro de las relaciones diplomáticas. Bueno, pero esta mañana también, ustedes se acuerdan, bueno, ustedes saben muy bien que en el curso de los últimos días, una de las supuestas piedras en el zapato en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos ha sido el caso del general Cienfuegos, que por cierto esta mañana el presidente volvió a hablar de este tema. Consideraba infalible a la DEA. Incluso
mucha información filtrada por ellos mismos a periodistas de México. Por eso, cuando la Fiscalía decide el no ejercicio de la acción penal, no, pues hasta simpatizantes de nosotros, que nos tienen confianza, dudaron, porque durante años se afianzó el criterio de que los de afuera eran la encarnación de la justicia y los de adentro la encarnación de la corrupción y de la impunidad y de todo. Nada más que se les olvidó de que hubo un cambio y todavía están bajo los efectos, ¿no?, de lo que era el régimen autoritario, corrupto. Todavía tengo que mandar telegramas avisándoles. Ya no. Presidente, son sí, yo telegramas, sí. espérame, A ver. de que ya hay un cambio. Ayer hablaba yo de un señor Vigil, exagente de la DEA, inmediatamente, ¿no? Dice, no les vamos a volver a mandar a nadie, porque ustedes lo sueltan. Señor, seguramente el señor no conocía el expediente, no esperaban de que íbamos a dar a conocer el expediente, no contaban con eso. Entonces, ahora yo quiero escuchar la opinión del señor Vigil. Si ya leyó el expediente, que me diga si actuó bien la DEA. Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó. Ahí están estas declaraciones del presidente esta mañana. El presidente no se ha quedado corto, ha acusado a la DEA de fabricar pruebas. Y ya ven, hemos hablado con Mike Vigil, el exdirector de operaciones de la DEA en América Latina, y Mike Vigil, pues ya saben, defiende como tiene que ser, tiene que defender a los suyos, ¿no? Pero es evidente que levanta muchas interrogantes, muchas sospechas este informe que mandó la DEA, pero que a todas luces era incompleto, resultaba insuficiente. Entonces, preguntamos también, hablamos con Juan José Gutiérrez para hablar de este tema, porque muchos consideran que este caso específico del general Cienfuegos puede convertirse en la piedra en el zapato de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Ya ven que hay periodistas que han dicho, ¿cómo es posible que el presidente de México se haya atrevido a enmendarle la plana, no solamente enmendarle la plana a la DEA, sino a acusarla de fabricar pruebas? ¿Ah? Vamos a ver lo que nos dice Juan José Gutiérrez al respecto. Bueno, y tiene 78 años de edad, ya no tiene que preocuparse del conjunto. Tienen un gran peso en Estados Unidos, empezando en Toronto, Canadá, americanas, que minas y tantas otras cosas, la repartición de las tierras a los campesinos, quienes sus padres o ellos mismos habían combatido en la Revolución Mexicana. Eso no ha sucedido. Desde este caso no se sostiene. No opera el secreto pública haya hecho público a los intereses de la nación cuando hablan sin conocimiento de causa. Bueno, perdóname, te voy a pedir más brevedad porque son muchos temas los que tengo aquí
Una pregunta más. Tú conoces muy bien, conoces bien seguramente el episodio que ha tenido el presidente con el Departamento de Justicia, con el caso del general Salvador Cienfuegos. Desde tu punto de vista y visto desde Estados Unidos, ¿tú crees que el presidente hizo bien en dar a conocer el expediente que le turnó la DEA? ¿Tú crees que el presidente hizo bien en decirle a la DEA, señores, este caso no se sostiene, no podemos acusarlo? Porque hay gente quien ha advertido contra la posibilidad de que esta actitud del presidente de México ponga en una ruta de colisión con la administración Biden en el inicio de la presidencia de Joe Biden. ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves este asunto? No, yo no creo que fue un error que el presidente de la República haya hecho público el expediente del ex ministro de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. Y me baso, Jaime, no en mi opinión personal, subjetiva, ¿verdad? De lo que yo favorezco en términos de que se debió de haber divulgado este expediente o no, sino que me baso en lo que se hace en Estados Unidos. Como tú sabes, Jaime, acá en Estados Unidos, una vez que se enjuicia a una persona, que se le hacen cargos a una persona, su expediente queda a conocimiento público. O sea, no se puede ocultar un expediente donde se le están haciendo cargos a una persona en Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos no opera el secreto en términos de cargos serios o de cualquier índole que se le haga a un individuo, en un tribunal de justicia de los Estados Unidos, pues ¿por qué debe de ser mantenido en secreto en México? Como cuestión de principio. Sí. Ahora, más allá de eso está la cuestión política, ¿verdad? Se supone que se hicieron una serie de acuerdos para que el gobierno de los Estados Unidos, en su rama judicial, decidiera retirarle los cargos al general Cienfuegos con la convicción y con la garantía empeñada por las autoridades mexicanas de que se le abriría un expediente al general, se investigaría al fondo los cargos que se le hacían, se le imputaban, y para tomarse una decisión en el sentido de qué era lo que procedía. Ahora, el hecho de que de forma tan contundente México haya anunciado al mundo en un tiempo tan corto como el que pasó desde el momento en que arrestan al general en Los Ángeles, California, en el aeropuerto, y luego lo regresan a México y en un mes después aproximadamente, y luego se anuncia que no hay caso que perseguir aquí. Eso sí, digo, así como el arresto nos sorprendió a todos y nos causó un shock generalizado a los que seguimos estos asuntos, también yo creo que causó un shock que de manera tan rápida y tan tajante el gobierno mexicano, es decir, la Fiscalía General de la República, haya concluido que no había delito que perseguir, ¿verdad? Ni investigar ni nada. Pero lo que sí sorprendió muchísimo fue que el propio presidente haga hecho uso de sus facultades como presidente de la República para decir que en su concepción la DEA y otros servicios de inteligencia de los Estados Unidos que colaboraron con la DEA para armar este expediente fabricaron pruebas, ¿verdad? Porque si el presidente está en lo correcto, eso es gravísimo, ¿verdad? Y eso, yo pienso que fortalece el argumento que esgrimió el presidente López Obrador, en el sentido de que se va a tener que estudiar seriamente cómo se va a navegar estas aguas a futuro. Exacto. Colaboración entre las dos naciones. Pero ¿tú crees que esto sea motivo de pleito y que se van a pelear Biden y todo el gabinete los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? No, sería absurdo, porque aún y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera toda la razón, ¿verdad?
y se hayan fabricado evidencias, cosa que no sabemos, ¿verdad? El caso es que la administración encargada de armar este expediente fue la de Donald Trump, Así es. no la de Joseph Biden. Entonces, ¿por qué Joseph Biden tiene que heredar una cuestión sumamente conflictiva que afecta a las relaciones México-Estados Unidos, hacerla suya y desde el arranque propiciar y utilizar esto como herramienta para fomentar una relación de conflicto con México? Sí, para mí. Eso no le ayuda a la administración de Joseph Biden ni a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que eso no va a pasar. Bueno, y última pregunta. Bueno, aquí tienen el razonamiento de Juan José Gutiérrez, que ustedes saben, él es un veterano luchador de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, pero no solamente esto. Él conoce muy bien la política binacional, es un veterano tiene realmente, yo creo que Juan José Gutiérrez ha bregado durante muchas décadas por esta frontera binacional y conoce muy bien cómo se cuecen las habas. Y yo coincido con él, yo no veo que, a diferencia de lo que expertos, periodistas, investigadores sugieren, de que este caso le va a poner en la madre a las relaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, porque está en interés de los dos que las cosas lleguen a buen puerto, y estoy seguro que se van a poner de acuerdo. Yo también. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad binacional. Acuérdense que las relaciones entre México y Estados Unidos ya no son relaciones internacionales, son relaciones interdomésticas. México y Estados Unidos están profundamente vinculados, intrincados en materia de seguridad, más de 600,000 millones de dólares en intercambio comercial. Es decir, yo creo que, yo he dicho una y otra vez, México y Estados Unidos son es como dos hermanos siameses que comparten el hígado, el páncreas, y que no pueden desprenderse, no puede ser, es absurdo que se peleen los hermanos siameses, ¿no? Porque de todas maneras están obligados a compartir órganos vitales que tienen en común. Dice Magdalena García, a eso no estábamos acostumbrados, efectivamente. Que el presidente dijera, a ver, señores, hasta aquí llegamos, ¿qué va a pasar? Dice, los mexicanos tenemos tanta sed de justicia, Elizabeth Olmedo, que nos llevará tiempo entender que el presidente quiere hacer las cosas lo mejor posible, no meter a la cárcel como lo hacían antes y luego lo soltaban. Pues sí. Bueno, y también, fíjense que en el curso de los últimos días y después de que Joe Biden asumió el poder en Estados Unidos, a mí me ha sorprendido, francamente, la opinión que se está produciendo, que son de las percepciones que se tienen en México de quién es Joe Biden. Hay quien asegura que Joe Biden es un personaje terrible, que es casi lo comparan con Donald Trump. Es un demonio y claro, recuerdan su pasado cuando votó a favor de la guerra en Irak, cuando votó a favor del muro. Y entonces yo creo que cuando se traen a cuento este tipo de antecedentes, que son ciertos, es como condicionar la agenda presidencial de Joe Biden frente a México por todo ese pasado. Pero yo creo que las cosas no son tan así. Y sobre todo en política, yo creo que Biden es un hombre inteligente que ha cambiado de posición en esta larga trayectoria que lo ha llevado a la Casa Blanca. Y evidentemente no es lo mismo ser un senador del Partido Demócrata. Por cierto, que ya saben que a Biden dicen, Joe Biden es el demócrata más republicano que ha existido. Y es cierto, en muchos sentidos es cierto. A Biden se le puede criticar por muchísima, dice Juan Polenas,
Joe Biden tiene la conciencia más negra que el expresidente Barack Obama. Y hay mucha gente que tiene esta percepción de Joe Biden. Y precisamente preguntamos a Juan José Gutiérrez qué opinaba de esta percepción. ¿Es justa? ¿Es injusta? Tu casa. Charlas sobre las llamas, construcción del muro, de las modificaciones que yo creo que y además, a propósito de lo que acabas de mencionar sobre lo que será capaz y no será capaz esta administración de Joe Biden. Fíjate que, y este es un tema que tiene que ver con la percepción que hay en México, en algunos círculos se dice que la llegada de Joe Biden, que se ha celebrado muchísimo en países como Europa, la Unión Europea, en el propio Estados Unidos, pero en México hay un sector que considera que la llegada de Joe Biden no resulta nada alentador, incluso consideran que Joe Biden es un personaje nefasto. ¿Qué opinas tú de esta percepción que hay en México? ¿Es justa o no justa? Bueno, el tiempo dirá si es justa o no es justa, pero yo pienso que juzgar a esta administración en base a los elementos de juicio de que se dispone a partir del historial político del vicepresidente Joseph Biden, pues sería sumamente peligroso e incorrecto, ¿verdad? Porque en esa óptica, ¿verdad? Pues habría que prepararnos para tener una guerra política a muerte con la administración Biden. Así es. Y pues no hay de otra, ¿verdad? Y viendo lo que este presidente ya ha hecho, por ejemplo, en materia migratoria. Número uno, ¿verdad? Ordenar el alto a la construcción del muro de los lamentos, el muro de la vergüenza, como le llamo yo, entre México y Estados Unidos, haber ordenado un alto a las deportaciones por 100 días, lo que lleva por implicación a la conclusión de que el programa Manténgase en México para personas solicitantes de asilo político está condenado a desaparecer, aunque con ciertas modificaciones que yo creo que conviene a todos que se mantengan, como por ejemplo el bloqueo en la frontera Guatemala-México, porque sería pues completamente desestabilizador para todos que se permitieran estas corrientes, porque perjudicarían en el fondo, ¿verdad?, el futuro de la reforma migratoria. Así para los que ya están acá. Les daría combustible, gasolina para echarla sobre las llamas. Los republicanos van a tratar de incendiar y de hacer que prendan a lo grande, que se conviertan en verdaderas hogueras políticas para obstaculizar la materialización, la concretización de cualquier posibilidad que pudiera tener el plan de reforma migratoria que tiene la propuesta legislativa que ha hecho llegar al Congreso ya desde el 20 de enero el presidente Joseph Biden. Entonces yo pienso que ahorita es un momento de que se van a tener que reacomodar las realidades políticas tanto en México como en Estados Unidos para poder articular políticas que, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, ayuden a ambos pueblos en ambos lados de la frontera a prosperar en conjunto. Eso no se puede hacer con una política agresiva de un lado hacia el otro. Tiene que ser en base a una política de cooperación y de apoyo mutuo que beneficie efectivamente a ambos pueblos, dada la realidad política, económica, cultural, social de los dos pueblos. No puede ser de otra manera. Y quienes dicen que este tipo de presidente que tenemos hoy en día es nefasto, ¿verdad?, yo les contestaría que el solo hecho de que esté conformado por una mujer que bien podría llegar a ser presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, una mujer de origen africano, de origen asiático, pero además de origen latino, porque su padre, aparte de ser de origen africano, es nativo
de la nación de Jamaica, una excolonia británica donde se habla el idioma inglés, pero no por eso deja de ser latinoamericana. Y por lo tanto yo pienso que Kamala Harris, que ella misma fue inmigrante porque por años vivió en Toronto, Canadá, donde hizo su preparatoria, lo que aquí llamamos la high school, o sea que vivió varios años allá, y aunque era en Canadá, es otra realidad a la mexicana, norteamericana, pues sabe lo que es ser inmigrante, ¿verdad? Y por hacer política que nació en California, se formó políticamente en California, es sensible a la realidad no solamente de los latinos en general, pero muy en particular de la comunidad mexicana, que es la absoluta mayoría en términos del conjunto de naciones latinoamericanas que llaman a California su casa. Entonces, yo pienso que hay que juzgar a esta administración por lo que está intentando y está comprometida a hacer. Yo pienso que esta administración, ¿verdad?, realmente tiene la oportunidad de ser una suerte de nueva administración al estilo de Franklin Delano Roosevelt, que fue el que implantó la política en aquellos años del 32 al 45, fecha en que murió en el siglo pasado, del buen vecino, que permitió que el general Lázaro Cárdenas articulara las políticas que le permitieron a México ser más independiente a partir de la nacionalización, no solamente del petróleo, sino de ferrocarriles, minas y tantas otras cosas, la repartición de las tierras a los campesinos, quienes sus padres o ellos mismos habían combatido en la Revolución Mexicana. Eso no ha sucedido desde aquella época. Este presidente Joseph Biden, que es el segundo católico en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es muy importante señalarlo, pero que además tiene 78 años de edad. Ya no tiene que preocuparse tanto de que si va a quedar muy bien parado con Wall Street o con otros intereses de los grandes consorcios económicos que hoy en día tienen un gran peso en Estados Unidos, empezando por las empresas de la tecnología de punta que se concentran en el Valle del Silicón y otras partes, ¿verdad? Este presidente, ¿verdad? Ya no aspira a ser presidente dentro de 4 años, o a lo mejor sí, pero ya tendrá 82 años. O sea, su legado histórico es lo que haga ahorita, en estos 4 años, y más que en estos 4 años, en este primer año. Si no aprobamos migratoria en este año, Jaime, ¿qué probabilidades, qué realísticas tenemos de que el próximo, cuando ya van a estar las campañas desatadas para las elecciones de noviembre de medio término, donde de nuevo se renovará toda la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, qué expectativa podemos tener de que lograremos el apoyo de algunos republicanos para apoyar políticas como las que ha presentado, planes como los que ha presentado de forma rapidísima el actual presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden? Entonces yo pienso que estos sectores mexicanos están totalmente equivocados, ¿verdad? No entienden a la política norteamericana, no saben lo que está pasando acá y perjudican a los intereses de la nación cuando hablan sin conocimiento de causa. Bueno, pues eso es lo que opina Juan José Gutiérrez. Su opinión, la verdad, para mí vale mucho la pena escucharlo. Miren lo que dice nuestro amigo Pelón, que yo digo, yo al Pelón considero que el Pelón tiene muchísimo de sentido común. Dice, hay mucho conspiranoico en México y entre los mexicanos. Hay que ver los hechos de Biden ahora como presidente. No se dejen lavar el cerebro por otros canales de YouTube o teorías de la conspiración. Pues yo estoy de acuerdo con el Pelón y también estoy de acuerdo con lo que está poniendo Sebastián Carrasco. Ningún presidente estadounidense va a hacer nada por México. Somos los mexicanos quienes tenemos que lograr cambios a pesar de nuestros vecinos. Pues sí, y también dice Pelón, ningún presidente estadounidense va a hacer nada por México. Somos los mexicanos quienes tienen que lograr cambios a pesar de nuestros vecinos. Exacto. Y eso yo creo que es una clave muy cierta
y que viene a cuento con la crítica que ha hecho López Obrador acerca de la DEA y de Exacto. Creo que si no lo hacemos nosotros, pues no lo van a hacer ellos. Es decir, hay muchas cosas que se deben agarrar por los cuernos y exigir que México tenga el valor que le corresponde en esta relación entre Estados Unidos, en esta relación bilateral, porque tampoco somos así como el vecino pobre que no hace nada y que está esperando que Estados Unidos le dé permiso de lo que sea. Eso tampoco, porque somos un importante socio comercial con Estados Unidos y el respeto nos lo deben y nosotros tenemos que respetar también sus políticas, pero ellos deben de dejar de presionarnos con políticas que intervengan o que bloqueen las políticas nacionales. Así es. Y hay que tener en cuenta, como dice Hildy, ¿se acuerdan cómo siempre desde hace mucho tiempo Estados Unidos nos ha pintado? Como este indito que está junto al cactus con su sombrero y su gabán, ahí sentado, sin hacer nada, ¿no? Pendiente de lo que su vecino del norte haga por él, que le dé trabajo, que le lleve justicia a su país, que le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces esa imagen pues no tiene nada que ver con la realidad. Y el hecho de que el presidente de México le haya dicho a la DEA, señores, ahora sí se pasaron 3 pueblos, no, 3 pueblos, no, 10 pueblos. Primero tienen al exsecretario de Defensa y luego mandan supuestamente un expediente que es pura fotocopia. Entonces, y además el presidente... Y además que las fotocopias lo único que traen son capturas de pantallas de móviles. De móviles viejos. Viejos y que, bueno, ¿cómo se comprueba que sí, que no? ¿Quién dijo cómo lo dijo? Creo que eso ya está rebasado. Sí. Está bastante bien analizado, ¿no? Mira, nos dice Juan Polenas, el legado de Joe Biden de todo Oriente Medio lo sabe, atole con el dedo, no, por favor. Lo bueno que es su opinión. Miren, mira Juan, tú sabes que aquí se respeta la opinión de todo el mundo y yo entiendo tu argumentación. Es decir, Joe Biden no ha sido una blanca paloma. Bueno, pero el gobierno de Estados Unidos... Nunca apoyó la guerra efectivamente en Irak, apoyó la construcción del muro, hizo una reforma del aparato judicial que se tradujo en el encarcelamiento de decenas de miles de afroestadounidenses. O sea, si se tratara de eso, pues ya Joe Biden no podría salir del infierno, ¿no? Pero no se trata de juzgar su pasado como de tratar de pensar, porque ni tú ni yo vamos a ser, no, o sea, porque Juan Polenas diga, ¿sabes qué? No me conviene Biden, mejor cámbienlo, porque yo lo odio. Pues no, así no funciona la democracia. Entonces, si ya nos tocó lidiar con este presidente, vamos a ver, tenemos que conceder, no es que queramos, es que tenemos que darle el beneficio de la duda. Es como... Nosotros no podemos elegir el gobierno de Estados Unidos de la misma manera que ellos no pueden elegir, ¿no? Y lo mismo, el presidente de México, por muy presidente que sea, no tiene más remedio. Le tocó esa baraja y con esa baraja tiene que jugar. Con Donald Trump, realmente una baraja horrible que le tocó al presidente, lo supo jugar, supo capotear el temporal. Vamos a ver cómo lo hace con Biden, y yo creo que con Biden es muy factible que puedan tener mayores acuerdos. Ahora, dicho esto, yo estoy consciente de que de la gente que rodea a Joe Biden, y me refiero a Juan González, me refiero a Dan Restrepo, me refiero a Roberta Jacobson, particularmente a Roberta Jacobson, son gente que conocen muy bien México. Biden, como vicepresidente, fue el responsable de la política de Estados Unidos hacia México. Pero yo aquí solamente le pediría a Roberta Jacobson, que fue embajadora en México, es una mujer muy brillante, muy inteligente.
Yo solamente le diría a Roberta Jacobson lo siguiente. Roberta, por favor, no dejes que personajes como Arturo Sarucán te susurren al oído. Por favor, solamente te pido que amplíes el espectro de la gente a la que escuchas. Y yo sé por qué te lo digo. Arturo Sarucán se ha convertido en uno de los francotiradores que ya sabemos. Arturo Sarucán se ha metido como colaborador del programa de Latin Oz de Carlos Loret de Mola y Broso el Payaso. Entonces yo entiendo que conoces a Arturo desde hace muchos años, le tienes simpatías, pero y no te estoy pidiendo que no lo escuches, no, simple y sencillamente te digo, ojo, si a ti se trata de que tú asesores al presidente o Biden, no solamente escuches a personajes como Arturo Sarucán. Créeme, o sea, te lo digo con toda la honestidad y toda la admiración que siento por tu carrera como diplomática. No solo escuches la voz de Arturo Sarucán. Bueno, entonces, ¿qué más? Yo creo, vamos a hacer un salto porque yo creo que es un tema muy importante. En el curso de las últimas horas hemos visto cómo Twitter se ha dado la tarea de censurar algunas cuentas de gente que simpatiza con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ya saben que los criterios de Twitter, porque en el curso de las últimas horas Twitter se ha defendiendo, ¿no? Diciendo que no, que ellos no tienen por qué censurar a nadie. Se están defendiendo como, fíjense, por ejemplo, hay quien Como dice... gatos panza arriba. Ajá, sí, se defiende como gatos panza arriba, ¿no? Fíjense lo que opina, por ejemplo, Joaquín López Dóriga. Vamos a ver por dónde andan las cosas. Joaquín López Dóriga dice, cuando Andrés López Obrador asumió la presidencia de México, agradeció a las benditas redes sociales por su triunfo. Ahora, en el poder confronta a Twitter y Facebook al acusarlos de censura e incluso de tener un sesgo en su contra. Pues, Joaquín, déjame decirte, teacher, que en esta ocasión tu opinión está sesgada, porque Twitter no es que tenga un criterio sesgado solamente hacia AMLO. Lo ha demostrado con el caso de Donald Trump, lo ha demostrado en el caso de los supremacistas blancos en Estados Unidos, incluso casos más aberrantes. Te pongo un ejemplo, querido Joaquín. Miren este ejemplo. Esta es una nota de 21 de enero. Twitter se niega a eliminar la pornografía infantil porque no violaba las políticas. Esta es una nota del New York Post y dice, Twitter se negó a eliminar imágenes y videos pornográficos ampliamente compartidos de una víctima adolescente de tráfico sexual porque una investigación no encontró una violación de las políticas de la compañía, alega una demanda. La demanda federal presentada el miércoles por la víctima y su madre en el Distrito Norte de California alega que Twitter ganó dinero con los videos que mostraban a un niño de 13 años involucrado en actos sexuales y son una forma de material de abuso sexual infantil o pornografía infantil, dice la demanda. El adolescente, que ahora tiene 17 años y vive en Florida, se identifica solo como John Doe y tenía entre 13 y 14 años cuando los traficantes sexuales, haciéndose pasar por una compañera de clase de 16 años, comenzaron a charlar con él en Snapchat. La demanda agrega. Doe y los traficantes supuestamente intercambiaron fotos de desnudos antes de que la conversación se convirtiera en un chantaje. Si el adolescente no compartía más fotos y videos sexualmente gráficos, el material explícito que ya había sido enviado se compararía con sus padres, el entrenador y el pastor y otros. Entonces, Twitter finalmente dice, no, pues no podemos eliminar la pornografía infantil
porque no viola las políticas. Dice, Dios santo, o sea, ¿quién se cree esto? ¿Quién se cree esto? O sea que eso de que Twitter, ¿eh? Esto de que Twitter, mira, fíjense cómo se viralizó. Se viraliza el hashtag Twitter es panista, que denuncia la censura ejercida por el director de Twitter México, tras los señalamientos del presidente López Obrador, quien denunciara que el director de Twitter México es panista. Bueno, pregunto yo, ¿el director de Twitter México tiene historial panista? Pues la verdad es que sí. Segunda pregunta, ¿Twitter no trabaja, no funciona sin ánimos de lucro? Pues no, digo, y eso lo han admitido tanto Mark Zuckerberg y todos ellos, que dicen que su modelo de negocios pues tiene que sacar la lana. Entonces, ¿quién puede tener recursos para mantener cierto tipo de influencia en Twitter? Es una pregunta. Entonces, dice, el títer Elizabeth Almedo tiene que regularizarse ya. Dice, tienes mucha Victoria Roman, los hechos siempre hablan. Manuel Casas, esos comentarios me recordaron al asqueroso Norberto Rivera. ¿Te acuerdas cómo se justificaba a Norberto? Y dice Olmedo, el presidente tiene que ponerle un alto a Twitter y hacer una regulación y verificar cuentas. Yo creo, yo creo que, hablando en plata, Twitter se ha pasado como empresa, se ha convertido en una empresa privada, que regula, que censura, como se le pegue la gana. Podrán argumentar lo que quieran, pero están censurando. Y el acto de censura, ¿quién lo realiza? ¿Una empresa privada? El debate en Estados Unidos sigue avanzando. En Estados Unidos el Congreso consideran que es necesario regular a estos oligarcas de Silicon Valley. Ellos deciden qué es lo que permanece en la red y qué no. Quién puede tener su granja de bots y quién no. Miren lo que pasó con Donald Trump. Miren lo que pasó. ¿Qué responsabilidad han tenido las redes sociales en ese intento de autogolpe de Estado de Donald Trump? A ver. ¿Y qué responsabilidad tiene Twitter aquí en México de no escorarse hacia uno de los lados? ¿Quién no conoce a Felipe Calderón, su campaña a través de Twitter, de las redes sociales con el tumbaburros? ¿Quién no conoce al Vampi? Y que por cierto, Vampi se me hace un personaje de lo más rastrero y nefasto por el sentido del humor que tiene, que además es un sentido del humor de lo más, no me gusta el sentido del humor de Vampi, porque el sentido del humor de Vampi es faccioso, y cuando el sentido del humor es faccioso deja de tener nada de humor, nada de sentido del humor. Dice Elizabeth Olmedo, ¿por qué las cuentas falsas o bots no los quitan? Son los que agreden más en Twitter. Pero en Alemania y otros países hay una regulación de las redes sociales. La autorregulación de Silicon Valley no funciona efectivamente. En la Unión Europea, ¿desde hace cuánto está este debate? ¿Desde hace cuánto? En Alemania es uno de los países que efectivamente se ha convertido en un país que los ha metido en cintura, está tratando de hacerlo. No quiero decir con esto que nos tenemos que convertir en China, ¿no? Porque imagínense ustedes que el día de mañana el presidente dice, bueno, ok, tú eres una empresa privada, pero esta nación es una república soberana. Y a partir de hoy te impido
que trabajes aquí en México. No, imagínense. No, López Obrador ya es un Hugo Chávez, es un dictador. ¿Cómo le prohíbe a Twitter que deje de eso? Es contra la libertad de expresión. Ah, pero no van a ver nada, no va a haber ningún problema con el tema de Twitter. Que sí que cuarta la libertad de expresión. En Estados Unidos, donde la libertad de expresión es sagrada, está consagrada por la primera enmienda de la Constitución. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha desatado el odio racista, supremacistas. ¿Y quién les ha pedido cuentas? ¿Quién les ha pedido cuentas? ¿Saben quién? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque Twitter, Facebook, Google, todos tienen en la mano al poder legislativo. Son los que le financian sus campañas políticas, los han comprado. Ahora la pregunta, ¿hasta qué punto estas redes sociales, Twitter, Facebook, han comprado la clase política en México? No lo sé. Lo que sí sé es que gracias a Facebook, gracias a Twitter, gracias a Google, los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los periódicos, han caído en desgracia. Hay muchos periódicos que antes vivían de una publicidad que hoy chupan Twitter, Facebook. Es decir, se comen todo el pastel de la publicidad y encima son los señores que dictaminan y dicen quién puede publicar en su red y quién no. Esperemos que no nos censuren en nuestra cuenta de Twitter. Dice Hermateshi, los gobiernos tienen que hacer la tarea de regular las redes. Ya no pueden escaparse de la tarea, ninguno de los tres poderes. Victoria Román Ceballos, lo hacen porque pueden. Maday Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sebastián Carrasco, el porno no lo borran, pero ¿qué tal si alguien es incómodo? Además, sus recomendaciones tipo Dresser, pues sí. Hay que hacer un boicot a Twitter para obligarlo a cambiar sus políticas tendenciosas. Yo creo que la idea de que se regule Twitter tiene que ser algo que, como lo que se está haciendo en Europa, que es más del lado de los legisladores, de especialistas en estas redes, que propugnen por tener unos lineamientos claros, exactamente qué es lo que debe defender el derecho a la información. Y entre las cosas que deben de ser defendidas es la libre expresión, y las que no pueden ser defendidas porque así lo previenen los propios gobiernos democráticos son este tipo de cosas: la pornografía, la violencia, el racismo y todas estas tendencias supremacistas que lanzan a la gente a tomar las calles, pero con los despropósitos de la extrema derecha, que es la violencia e ir contra los demás. Lo mismo que hizo Donald Trump. O sea, utilizar a los propios ciudadanos, crearles una marea de información falsa para sus propios proyectos, para sus propias necesidades de propaganda. Y yo creo que las redes sociales, eso es lo que tendrían que hacer, tener claro qué es en sí el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, y que de entre todos estos derechos no se puede permitir que se utilice, es decir, lo que no debe defender el derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa. Así es. Y este señor, el dueño de Twitter, muchas veces ha tenido que salir a defender, porque últimamente, pues claro, el caso es que ya no le tocó más remedio que censurar algunas cosas de Trump, porque prácticamente ya se había convertido en algo incendiario y muy peligroso.
Aquí tenemos a un principal responsable de Twitter, eh, eh, porque justamente a última hora, ya cuando las cosas parecían irreversibles, me refiero al autogolpe de Estado, se vieron ya obligados a censurar a Trump porque Trump estaba a punto de incendiar al país, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un debate formal, serio, y cuanto más rápido mejor, sobre el alcance que ha tenido Twitter y va a seguir teniendo, Twitter, porque miren que convertirse en el censor planetario, digo, eso francamente, exactamente, Jack Dorsey, el responsable de Twitter, dice Sebastián Carrasco, antes era súper divertido Twitter, se podían leer cosas inteligentes en pocas líneas, hoy son descalificaciones, groserías, burlas de un bando a otro, muy enajenados, opinólogos de todos, expertos, nada. Sandman, aquí la libertad de expresión también se politiza. Exacto. Y yo creo que los grandes señores de las redes sociales han hecho de esto su principal base, se ha convertido, porque Twitter se ha convertido en una máquina de odio, donde hay gente que, por ejemplo, yo cuando pongo un Twitter, me pongo a pensar, a ver, si voy a poner un Twitter criticando a alguien, ¿sería capaz no solo de ponérselo en Twitter, sino decírselo en su cara? Yo, si no puedo decirle algo en la cara a alguien, no lo pongo en Twitter. Porque criticar por criticar, atacar por atacar, hay veces que estoy a punto de tuitear digo, no, me contengo, ¿por qué? Porque yo creo que hay que ser responsables, porque si tú criticas y atacas, ojo, te expones a que se te devuelva, ¿no? Dice Ana Lozano, hay muchos odiadores de AMLO, como Ricardo Alemán sigue ahí, hay muchos que hasta 5 han insinuado, sí, alentado para matar y siguen ahí. El odio, fíjense, dice Juan Polainas, también es un buen negocio. Pues es cierto. El odio y yo creo que el odio se ha convertido en el combustible que ha llegado a Facebook y a Twitter para hacer que esto explote, porque se han convertido las cuentas de Twitter en balcones virtuales donde uno se dice de todo, se avienta de todo, y entonces, pero a mí lo que me preocupa, francamente, en el caso de Twitter, lo que está pasando en México, es que Twitter está sumándose, no me consta, pero es lo que estoy viendo que se está preconfigurando. Últimamente he visto demasiada coincidencia en la estrategia que tienen algunos medios y también en determinadas redes sociales, me refiero a Twitter, que están apuntando en una dirección. Por eso le dije y por eso insisto a la que va a ser la nueva responsable de Estados Unidos para toda la frontera sur, la ex embajadora Roberta Jacobson, que por favor, Roberta, haz un esfuerzo, no solamente escuches a la gente a la que te has acostumbrado a escuchar, me refiero a gentes como Arturo Sorocán, me refiero a gentes como Claudia X González. Yo creo que el país que tú conoces bien ha cambiado, y yo creo que muchos millones de ciudadanos que votaron a favor de un cambio de gobierno no verían con muy buenos ojos el hecho de que solamente se escuchara a una de las partes, porque esa parte lo único que quiere es retroceder las manecillas del reloj. Pero tú sabes muy bien que esto es prácticamente imposible. Y tú lo viviste en carne propia con el caso de Donald Trump. Dice, perdón, no, tranquila, sabemos que aquí todos andamos así, luego se nos va. Dice, hay acosadores que insultan y te ponen imágenes porno y los reportas y ahí siguen ahí.
Pues sí, efectivamente. María Zambra nos llegó tardísimo. Saludos a todos. Buen fin. No, no, aquí pero luego lo puedes seguir bien, ver total. Dice, ¿alguien sabe del número de derechos humanos en Naucalpan? Híjole, ahorita no lo tengo. Pero en fin, yo creo que este tema no es tan difícil como quieren hacerlo parecer algunos. No es un tema de negro y blanco, como quieren hacerlo parecer gentes como Joaquín López Dóriga, diciendo, antes usted decía benditas redes sociales, y ahora que ya no son, no es tan simple, no es tan simple, y la gente, Joaquín, ya no cae yo le llamo, ya no cae tan fácil en estos tipos de análisis cornflakes, que son análisis cornflakes, análisis simplones, reduccionistas. No, yo creo que la gente ya entendió perfectamente quiénes son estos monstruos que son como pulpos, que lo único que quieren es sacar dinero, que el odio se ha convertido para ellos en un producto que les genera mucha riqueza. Y si no, ¿cómo te explicas, no? Hay cosas inexplicables como las que les acabo de poner. Twitter se niega a eliminar, y es una nota de ayer, Twitter se niega a eliminar la pornografía infantil porque no violaba las políticas. Esta es una nota del New York Post en Estados Unidos. Miren, es del New York Post. A ver si se ve. Del New York Post. Entonces, estos señores que ahora dicen en México que ellos son neutrales, imparciales, dice Sebastián Carrasco, en época de elecciones se va a poner horrible Twitter. Facebook, me lo voy a ahorrar, pues me borraron mi cuenta en Twitter. Dice Victoria Román Ceballos, yo no tengo Twitter porque no tengo estómago para soportar tanto odio. Y descalificación para agarrar a piñatazos a personas que no van a favor de sus intereses. Dice Sanon, también escuché que bloquearon a usuarios pro AMLO, ¿sí? Dice María Zambrano, yo di de cuenta, en mi cuenta en Twitter la semana pasada, me están hartando las redes sociales. Es que hay demasiado ruido, demasiada contaminación, demasiado odio encarnizado, de verdad. Y yo creo que hay gente que, no, a mí últimamente me ha sorprendido cómo incluso hay periodistas jóvenes que hacen análisis así al vapor de sus cuentas de Twitter, se ponen a decir, no, esto va a pasar en las relaciones de Estados Unidos, ja, 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 y se burlan de AMLO, y ellos creen que están haciendo una gran labor, ¿no? Como informadores, no tienen más de 40 años sin nombre, ya se creen los Ernest Hemingway de Twitter, ¿no? Y ahí se la pasan haciendo sus análisis express, algunos con sus maestrías en el país, ¿no? ¿Saben quiénes hacen sus maestrías en el país? Es los chicos que tenían dinero. Yo cuánta gente me encontré cuando era corresponsal en Madrid. Llegaban, es que me voy a hacer una maestría en el país. ¿Saben? Único que le interesaba al país es sacarle los billullos. Y entonces hacían su maestría y con eso, pero nunca los contrataban. O si los trataban en México y los trataban así, peor que así sus jefes españoles los trataban. Y ellos orgullosos, es que yo me formé, sí, tengo una maestría en el país. Y bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? No, es que pero lo único que tienen es su diploma de que pasaron por el país. Y ahí los ven en sus cuentas de Twitter diciendo, no, pues es que y esto va a pasar con Biden, tienen su bola de cristal, yo no sé cómo esta capacidad, todos ellos tienen una capacidad para asomarse al futuro que me alucina, vecina. Dice Adriana Soriano, yo no tengo Twitter, suficiente tengo con YouTube y Facebook, no hay tiempo, jeje. Pues sí, es cierto. Así es que doña Adriana Soriano le agradezco que se tome el tiempo para vernos a nosotros. Dice Teresita Sandol, Jaime, ¿qué razón tiene en decir que el México de ahora ha cambiado? Y sí, sabe el consejo del embajador Jacobson que el México que ella conoció ya cambió
y no escuchar a los de antes. A robar, dice Federico Mora. Pues así están las cosas, queridos amigos, y vamos cambiando de tercio porque fíjense que la situación en México, me refiero al tema de la pandemia, sigue, ¿qué quieren que les diga? Horrible. Es que no hay otra forma de definirlo. Los hospitales están a tope y miren, encima, miren lo que nos vino a decir esta mañana el primer ministro del Reino Unido. Miren lo que nos vino a decir esta mañana el señor espantapájaros Boris Johnson. Escuchen. La nueva variante registrada en Reino Unido podría ser más mortífera. Algunos primeros estudios sugieren que esta mutación de la COVID-19 no solo se propaga más rápido, sino que también aumenta un 30% el riesgo de muerte del paciente. La mala noticia ha sido comunicada por el primer ministro británico Boris Johnson en un momento crítico para su país. Debo anunciarles que esta tarde nos han informado que la nueva variante, además de propagarse más rápidamente, podría estar asociada a un mayor grado de mortalidad, según nuevos estudios. Hablamos de la variante que se detectó por primera vez en el sur de Londres. La nueva variante se detectó por primera vez en el condado inglés de Kent en septiembre. Desde entonces se ha convertido en la principal fuente de contagio en Reino Unido y se ha extendido a más de 50 países. Reino Unido espera que tanto la vacuna de Pfizer como la de Oxford AstraZeneca erradique esta y otras variantes de la COVID-19. Entonces, fíjense, es terrible esta noticia. Yo creo que esta tiene que ser, desde mi punto de vista, la tendría que compulsar o reconfirmar porque yo en el espantapájaros la verdad que no sé qué creerle, pero no dejo de prestarle la atención porque es el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que es muy preocupante lo que está ocurriendo y ayer mismo, si fue ayer o antier, Joe Biden aseguró que las cosas en lugar de mejorar van a empeorarse y que él vaticina que el próximo mes o este mismo mes el número de muertes en Estados Unidos podría alcanzar los 500,000. Entonces, en México no cantamos tan mal las rancheras, porque en México ya superamos los 160,000. Entonces, miren, ¿qué quieren que les diga? Nosotros que tenemos mucho contacto, muchísimo contacto, tenemos 146,174 muertes en México. Es impresionante el número de muertes que ya llevamos en México. Y de verdad que lo que nos dice y encima lo que nos cuenta Manuel, Astra va a disminuir su producción por un error. La vacuna que van a envasar en México, cuando la entregan, están en eso, resolviendo el tema logístico. Pero ya llevamos 146,000 muertes en México. Y nuestro nivel de letalidad es muy preocupante. Y ya les decía que nosotros tenemos muchísimo contacto con médicos y, no hombre, lo que nos cuentan es terrible. Hay hospitales que en estos momentos sus compresores que suministran las líneas de oxígeno están a borde de colapsar. ¿Por qué? Porque muchos de estos compresores no pueden tener más de 300 pacientes de manera simultánea o 400. Muchos de estos compresores que suministran el aire que le dan a los pacientes que tienen entubados están a punto de colapsar. O sea, la situación está llegando a un límite terrible. Hay gente que literalmente, si no se muere un paciente, no puede entrar el otro paciente. También nos han contado de casos miren, o sea, yo la verdad, este es un tema que a mí la verdad se me hace un poco triste porque me han contado
y además las fuentes que me lo han contado confío mucho en ellas, en los comitarios han entrado al quite este contingente de médicos cubanos. Y este contingente de médicos cubanos, no se crean que son especialistas, son muchos de ellos chavos que son médicos generales, no tienen mucha idea, y llegan muchos mexicanos, tienen que entrenarlos. Y muchas veces estos médicos cubanos se ven rebasados por las circunstancias, no saben qué hacer, y hay problemas con algunos médicos cubanos. Y yo lo puedo entender porque muchos de estos médicos cubanos vienen aquí, algunos de ellos contra su voluntad, porque el gobierno de México y el gobierno de Cuba llegan a acuerdos. México paga por estos servicios. A mí no quiero juzgar estas acciones porque finalmente lo que México necesitaba son manos, pero manos que ayuden y no manos caídas, porque estos médicos, algunos, no digo todos, por favor, estos médicos cubanos no están, no están por la labor. Hay algunos que de repente se desaparecen, hay algunos médicos cubanos que no tienen el entrenamiento ni la formación adecuada, y eso que, acuérdense, en Cuba tienen muy buena fama por sus médicos que sí, como médicos generales pueden ser excelentes, y el tipo de medicina que se practica en Cuba, que es de carácter preventivo, pues puede ser muy bueno. Pero sí, insisto, no me resulta grato hablar de este tema porque la solidaridad final, un principio de la solidaridad que es tan bello, tan hermoso entre naciones, que por algunos problemas o errores de gestión o administración, porque al final del día es trabajo esclavizado, de médicos que no están recibiendo ellos mismos el dinero. Quien está recibiendo el dinero es Cuba. Yo creo que este tipo de cosas tendrían que revisarse, porque ya me imagino algunos diciendo, pero ¿cómo te opones a la ayuda de Cuba? Son los médicos cubanos, nos están haciendo el favor, ¿no? No, se paga. Se paga, o sea, no es un favor. Y entonces... O sea, se les está pagando a médicos que están más que nada entrenados para la medicina rural, la medicina de cercanía. Entonces, tienen para ello y para el gobierno de Cuba hacer negocio con sus propios médicos, pues es ya conocido y se sabe que así los trata. El problema es que si tú vienes de Cuba en esas condiciones casi de explotación laboral y casi de supervivencia, entonces es obvio que traes pues muy pocas ganas de hacer frente a algo tan complejo como es una emergencia y sobre todo con una pandemia. Ahora, lo que sabemos de los cubanos no nos los ha dicho 1, 2, 3, 4 personas, nos han dicho muchísimas personas, sí, porque se sienten impotentes, llegan los cubanos y se quedan de manos cruzadas y no le entran al trabajo. Es decir, los médicos mexicanos tienen un alto grado de exigencia para estar en los hospitales y sobre todo para estar dando atención a los enfermos. Entonces, pues se sorprenden de que estos médicos ni siquiera te dicen en qué te ayudo, ¿no? Porque uno, puede ser que no tengan la intención, no tengan interés y se sientan defraudados por su propio gobierno y ante un flaco favor que le hacen a sus expectativas. Y otro es que tampoco sienten este interés por ayudar al que sufre y tampoco tienen interés en aprender algo que les vendría muy bien. Es decir, si se comportaran de la misma manera que se comportan aquí los médicos residentes, pues se irían a Cuba con una muy, muy buena formación para este tipo de atención en hospital. Entonces,
por desgracia, pues no se puede echarle toda la culpa a ellos, No, porque finalmente pero de cualquier manera, pues a ellos los está mandando su gobierno. sí, pero de cualquier manera podrían tener un poco de interés humano en lo que llegan a hacer. Así es. Sí, Porque aunque no sepan entubar y aunque no sepan controlar y aunque no sepan, cuando menos saben tomar la presión y saben atender a un enfermo, vaya, que si ves que un enfermo se está cayendo de la cama, pues tú vas y le ayudas a volver a ponerse y todo lo demás. Las cosas que nos han narrado y que son personas, dice Pues Federico es que los Mora, médicos los médicos aquí se dan unas palizas impresionantes. Y están expuestos muchos de ellos, algunos han muerto. Y yo puedo entender las reservas de algunos médicos cubanos, el desdén que puedan sentir. Y por eso me extraña, porque hay algo que se llama vocación del médico. Es como si médicos mexicanos fueran enviados a Cuba y, o sea, si no sabes, si no eres especialista, ayudas en la medida en que puedes, ¿no? Porque para eso vas, por eso eres médico. Entonces, yo no quiero que este comentario alguien lo interprete, eres un pinche fascista, neoconservador, neoliberal, que ni agradeces el favor que están haciendo los... No. Yo soy antes que nada periodista, y pues son cosas que por eso a veces uno se explica. ¿Qué es lo que a veces uno no se alcanza a conciliar? El discurso que, por ejemplo, que maneja Hugo López-Gatell, que ya nos acostumbramos en las tardes, que te dice muchas cosas, ya no nos dan la cifra de muertos todos los días, nos enteramos, sí, pues, aparecen... Es que se hacen las sumas y restas. Se llaman restas. Pero hay muchas cosas que no se están diciendo, muchas cosas. La saturación, hospitales al borde del colapso, enfermos que están comenzados a ser enviados a Morelos, estados vecinos de la Ciudad de México, que eso es malo, pues sí es muy jodido. Que tiene la culpa Hugo López-Gatell, pues no. Y que algunos periodistas y líderes de la oposición diciendo, qué barbaridad, ¿cómo está pasando esto? No, tampoco estoy en ese plan. Pero tampoco se puede ocultar información, sobre todo cuando nos consta, cuando estamos viendo las cosas que están pasando así. En fin. Pues sí, hablando de COVID y todo esto, yo me quisiera también referir a pues lo que ha surgido hoy en la mañanera, ¿no? Que se ha comentado mucho, la autorización del presidente López Obrador para la compra de vacunas por los estados, luego de que ayer López-Gatell negara la adquisición. Creo que lo que hizo el presidente está bastante bien y bastante claro, porque se está manejando mucho esta idea de que la Secretaría de Salud, de que el gobierno de México no quiere dejar que los particulares compren sus vacunas y no quiere dejar que los estados hagan lo mismo y todo lo demás. Pero el presidente ha dicho, no, pues hay que darles autorización, vamos, y le pidió al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que emita un comunicado en el que exprese que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir la vacuna lo puede hacer. Entonces, sí, esto yo creo que es lo más consecuente que se puede hacer para que nadie crea que se le están limitando sus derechos a la salud, su interés en vacunarse, todo lo demás. Pero también tienen que entender, y así mismo lo dijo el presidente, que se puede comprar la vacuna, pero tiene que ser vacunas que ya haya certificado COFEPRIS, como debe de ser, porque no vamos a permitir que cualquiera pueda comprar vacunas, Patito, o yo que sé de dónde las saquen, ¿no? Sí. Y aunque no vaya uno a aplicárselas a un centro privado o algo así, pero pues es un riesgo que no se debe correr si no están las vacunas bien autorizadas. Y luego, claro, lo que dijo, que es muy importante y que desde el principio era parte muy importante de este interés de comprar vacunas fuera, es que se tiene que hacer la cola de la vacuna. No lo dijo así,
pero es eso. Es decir, bueno, está muy bien, usted nos presenta el contrato que ya hizo con el laboratorio que sea y pasa usted a formarse a la fila, porque es así. En este momento, quienes están comprando las vacunas son los gobiernos. Cuando empiece a haber, cuando se aligere la carga que tienen los laboratorios de entregar las vacunas comprometidas, pues muy seguramente podrán vender en menos volumen, ¿no? A los privados y a los estados, pero esto vendría siendo como en octubre o noviembre. Y eso no lo pueden perder de vista, ni le pueden echar la culpa al gobierno. Es más, si ahorita se ponen a hacer contratos con los fabricantes de vacunas, es lo que les van a decir primeramente, antes que lo diga o lo considere así el presidente López Obrador, es imposible que puedas comprar vacunas reconocidas, autorizadas, antes de que los laboratorios terminen de dar las vacunas ya compradas. Esto yo creo que es de lógica común. Es de mínima lógica. Nos dice Manuel Casas, el Bronco y el de Guanajuato ya están listos para comprar toneladas de Sputnik. Sí, pues que compren. Si supieran que no tienen capacidad de producción los rusos. Oigan, amigos, quiero hacerles un paréntesis porque la Secretaría de Relaciones Exteriores está informando que esta tarde el presidente de México y el presidente de Estados Unidos van a tener una conversación telefónica. Les comparto que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento. ¿Ven? O sea, qué bueno que hablamos hoy con nuestro amigo Juan José Gutiérrez para que nos ayudara a poner en perspectiva hasta qué punto serán capaces de entenderse Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden. Yo les apuesto que se van a entender. ¿Por qué? Porque están obligados a entenderse, ¿no? Entonces, queridos amigos, ¿algo más, querida productora? Pues solo lo que, no sé si comentaste, porque no estuve aquí un rato, que el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ya lo comentamos. Bueno, pues eso es algo que tenemos que tener en cuarentena hasta que las evidencias dejen de ser tempranas y se consoliden, ¿no? Así es. Bueno, amigos, acuérdense que mañana es sábado y los sábados tenemos tertulia. Hay muchas cosas sobre las que podemos hablar para mañana. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? ¿Qué nos ha dejado esta semana? Pues nos ha dejado que, por ejemplo, hubo cambio de poder en Estados Unidos, que la situación del coronavirus en México sigue agravándose lamentablemente. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Así es que nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana en la Ciudad de México, tiempo central. Y pues nada, cuídensenos mucho, por favor. A nuestros amigos en Europa, en Francia, en España y en Bélgica, muy buenas noches, a planchar oreja. Y de este lado en Estados Unidos, ya sea la hora que tengan, les mandamos un abrazo, cuídense mucho. Sí, para quienes no se enteraron que ayer transmitimos 2 horas antes, pues en la página de No Apto para Cínicos está el programa de ayer. Exacto. Por si llegaron tarde, porque tuvimos ayer que adelantar por cuestiones de carácter logístico. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. A tu talón.